Este es el quinto video dentro de mi plan de inversión. Si aún no has tenido la oportunidad de ver los anteriores, te invito a que visites el enlace ya sea en la descripción o primer comentario de este video para que los puedas ver. Cuando hablamos de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde una perspectiva global y general, podemos llegar a la conclusión de que la misma es como una especie de organismo vivo, el cual se mueve activa y constantemente. La misma refleja en tiempo real la interacción de millones de compradores y vendedores, entre ellos individuos e instituciones, los cuales reaccionan a variedad de factores como lo son la oferta y la demanda, noticias, expectativas, algoritmos, ciclos económicos, entre otros. En resumen, este mercado se mueve constantemente porque es la suma de decisiones humanas, expectativas económicas y flujos de dinero que nunca se detienen. Es por esta razón que todos los días podemos observar cómo el mercado aumenta y reduce en valor, la misma razón por la cual todos los días inversionistas ganan y pierden dinero en este mercado. Mas sin embargo, a pesar de esta montaña rusa de subidas y bajadas, el índice que representa a las 500 compañías más grandes del país, mejor conocido como el S&P 500, ha mantenido un rendimiento histórico promedio de sobre 10% anual. Por ende, el crecimiento potencial es real y más que posible. La pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr este rendimiento y habría alguna forma de superarlo? La respuesta teórica a esta pregunta es sí, es posible, mas sin embargo, la realidad práctica es otra historia y te explico por qué. En la actualidad existe una cantidad casi ilimitada de opciones y estrategias para invertir, lo que significa que cada persona tiene un abanico gigante de posibilidades para tratar de hacer dinero en este mercado. Alternativas tales como lo que es el day trading, swing trading, opciones, stock picking, futuros, entre tantos otros. Todas alternativas que varios estudios revelan terminan provocando que más del 70 al 90% de las personas que lo intentan terminan perdiendo dinero o con rendimientos por debajo del promedio tradicional del 10%, por lo que no es imposible, pero en mi opinión es un nivel de riesgo muy elevado, porque tienes todas las de perder. Las probabilidades matemáticas están en tu contra. Y ten en cuenta que esto es considerando que los resultados antes mencionados provienen de personas o instituciones que se dedican al análisis y estudios constantes de la materia, o sea, gente con experiencia. Yo personalmente intenté varias de ellas y perdí dinero también, por lo que yo sé lo que es el estrés y frustración que esto genera, y créeme, no se los recomiendo a nadie. Por otro lado, existen a su vez dos metodologías que han asegurado ganancias un 100% de las veces a sus practicantes. La primera es el DCA o Dollar Cost Averaging, que es la inversión de una cantidad fija de dinero en intervalos regulares, por ejemplo, una cantidad cada semana o cada mes. Esto independientemente de la dirección que asume el mercado. La segunda es el LSI o Lump Sum Investing, el cual invierte todo el dinero disponible de una sola vez, en lugar de hacerlo poco a poco. Lo favorable de estas dos metodologías es que han garantizado resultados positivos cuando se considera un intervalo de tiempo de entre 10 a 20 años sin vender o mover el capital invertido, por lo que aunque una persona haya invertido todo su dinero de cantazo en el punto más alto histórico del mercado para luego experimentar la peor caída del mismo con el paso de los años, al aguantar y no vender nada, esa persona terminaría con un rendimiento positivo. De aquí viene la frase muy conocida en inglés de time in the market beats timing the market. Ahora bien, lo negativo, que no es tan negativo, es que prácticamente estarías disfrutando de no más de un 10% de ganancias promedio anual, que es lo que el mercado ha logrado generar por los pasados 90 a 100 años. No está mal, pero es algo limitado. La pregunta que me tuve que hacer en algún momento del proceso fue, ¿será posible llegar a un happy medium? ¿Será posible no tener que entrar en estas estrategias complicadas que hacen perder dinero a tanta gente, pero a su vez lograr tener un rendimiento superior al promedio tradicional que ofrece el mercado? Yo me lancé a la tarea de responder estas preguntas y luego de varios años de intentar diferentes metodologías, seguir indicadores, intentar predecir la acción de precios, analizar el mercado, medir probabilidades, escuchar a analistas y profesionales en el tema, entre tantas otras cosas, me di cuenta de la existencia de una variedad de patrones que me fueron llevando al desarrollo de este plan de inversión, entre ellos patrones emocionales, cíclicos, conductuales, técnicos y hasta fundamentales.
Por dar un ejemplo de las tantas cosas que pude identificar en el camino, es que aunque el promedio de rendimiento anual del mercado es un 10% anual, luego del mercado experimentar correcciones fuertes, el mismo tiende a subir porcentajes aún más altos, subidas que estamos tratando de aprovechar en este plan de inversión. Y aquí te doy un ejemplo real. Si consideramos la fecha del 3 de enero del 2022, uno de los puntos más altos del mercado antes del bear market del 2022, hasta el momento de grabar este video, el mercado ha aumentado un 38%, un promedio anual aproximado de 10%, lo típico. Pero si consideramos la fecha del 12 de octubre de 2022, uno de los puntos más bajos durante el bear market del 2022, hasta el momento de grabar este video, el mercado ha aumentado un 85%, un promedio anual aproximado de 28%. Como puedes ver, el mercado sí puede dar un rendimiento mayor al 10% tradicional, pero para lograrlo tenemos que aplicar un conjunto de reglas que nos permitan aprovechar tales movimientos sin tener que exponernos a riesgos innecesarios o elevados. Y eso es lo que estamos haciendo en este plan. Y con esto quiero traer a colación el concepto de comprar abajo y vender arriba, concepto muy conocido y fundamental en este mercado y los inversionistas. A medida que el mercado corre su curso, el mismo va experimentando tanto subidas como bajadas. El mercado crece con el tiempo, pero el recorrido no es lineal. Aquí el detalle es que cuando compras abajo y el mercado decide subir, tendrás como resultado una generación de ganancias en esa movida. Y si vendes cuando el mercado está arriba, declaras oficialmente esas ganancias, o sea, las haces tuyas antes de la próxima corrección o reducción de valores significativo en el mercado. Suena simple, ¿no? Pero si pareciera ser algo tan sencillo, ¿por qué entonces la mayoría de la gente termina perdiendo dinero? Claro, porque es muy fácil decirlo de la boca para afuera cuando tienes de frente una gráfica que te está dando toda la información de la primera. Pero ¿qué ocurre cuando el mercado está aquí? ¿Qué ocurre cuando no sabes si el valor del mercado va a subir o a bajar? Y para colmo, tienes a un sinfín de analistas y especialistas, unos diciendo una cosa y otros diciendo otra. ¿Qué ocurre cuando solo te queda la opción de tratar de predecir, de adivinar hacia dónde el mercado se va a mover? Porque si compras y el mercado decide bajar, vas a perder dinero. Y si vendes pero el mercado decide subir, perdiste ese potencial de ganancias. Either way, algo estás perdiendo. Y aquí, familia, llegamos al problema principal, esencial, del 70 al 90% de la gente que pierde dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Si algo pude entender en mi proceso de análisis es que no importa la cantidad de análisis económico que realices, qué elementos históricos consideres, qué gráficas leas, a qué profesional sigas o escuches en los medios de comunicación o redes sociales, nadie tiene la capacidad de predecir con precisión y exactitud qué es lo que va a suceder con el mercado mañana. Siempre estarán los que dicen que el mercado va a subir, como los que dicen que el mercado va a bajar, todos con razones válidas y con peso. Pero no ha habido un momento histórico en donde todo el mundo a la par se ponga de acuerdo, se diga una sola cosa y así mismo suceda. Por lo que el problema no es el mercado, sino las emociones y especulaciones traicioneras con las cuales la gente toma decisiones equivocadas constantemente. La teoría está bien, los patrones están, pero la ejecución es inconsistente. Por esa razón, mi plan es uno reactivo. Solo me dejo llevar de donde está el mercado ahora mismo, que es lo que puedo ver y controlar. No intento adivinar qué va a suceder mañana, ni me dejo llevar por el ruido y mucho menos por mis emociones. Si el mercado decide subir, tengo unas reglas a seguir para ir asegurando ganancias. Si el mercado decide bajar, tengo otras reglas que me permiten invertir y prepararme para la próxima potencial recuperación y subida. Por eso digo que mi plan es uno mecanizado, porque estoy aplicando una serie de reglas y parámetros para aprovechar cada oportunidad que el mercado me presenta. Con tan solo 5 a no más de 15 minutos que le dediques por día a mi plan de inversión es más que suficiente para generar un rendimiento superior al promedio tradicional. Y esto es sin especular, sin análisis complejos, no tengo que estar comprando y vendiendo acciones constantemente, solo cuando los parámetros así me lo determinen. Oye, puedo seguir con mi vida normal, mi trabajo, mi familia. Literalmente estoy removiendo mis emociones y hasta mis propios pensamientos del proceso para evitar tomar decisiones que afecten mis resultados. El mayor enemigo de cualquier inversionista
no es lo que decide el presidente o los federales o los malos resultados de una empresa. El problema son sus propias emociones, sus propios pensamientos, sus propias malas decisiones. Mira esto, los índices como el S&P 500, el Nasdaq, Dow Jones, terminan teniendo un mayor rendimiento promedio anual que la mayoría de los inversionistas e instituciones allá afuera. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque estos índices siguen una serie de reglas y parámetros para determinar qué compañías terminan siendo parte de los mismos. No hay emoción, no hay especulación, solo un proceso matemático predeterminado que toma decisiones mecanizadas y listo. Los inversionistas, las instituciones, se pasan la vida tratando de predecir lo impredecible. Se pasan la vida tomando decisiones que terminan siendo perjudiciales para sus portafolios. Venden y el mercado sube. Compran y el mercado baja. Como resultado terminan perdiendo variedad de oportunidades que se acumulan con el tiempo. Te comparto algo adicional. Estudios revelan que si permaneces invertido y no entras en la dinámica de tratar de anticipar el mercado, vas a terminar disfrutando las ganancias totales que el mercado produce. Aquí te doy un ejemplo del efecto que causa el perder los mejores días en el mercado, ya sea por pánico, miedo o decisiones emocionales. Este estudio consideró el intervalo de tiempo de enero 2003 hasta diciembre 2022 y asumió una inversión total de $10,000 de cantazo, sin tocarlo ni moverlo durante este periodo de tiempo. El total del portafolio al final de este estudio terminó en $64,844, pero si hubieras vendido, digamos, por miedo o pánico y a causa de ello hubieras perdido y dejado de disfrutar de los 10 días con mayor ganancia durante este periodo, tendrías como resultado un portafolio final de tan solo $29,708, una diferencia descomunal. Si perdieras los 20 mejores días, terminarías con 17,826, 30 días 11,701 y así sucesivamente. El rendimiento de tu portafolio cada vez termina siendo menor y peor. Gracias a la naturaleza impredecible de este mercado, es que he decidido con este plan de inversión seguir el plan de lo que hacen los índices. ¿Qué hago diferente para que el rendimiento sea aún mayor? Pues hay dos razones esenciales. La primera es que utilizo margen disponible de una manera responsable para amplificar mis ganancias potenciales. Y lo segundo, porque aplico las reglas y parámetros de inversión de forma diaria y o semanal, a diferencia de los índices, los cuales aplican sus reglas de manera trimestral. Esto me permite aprovechar aún más los movimientos naturales, cíclicos y erráticos de este mercado. Con esto terminamos este tema. Recuerda seguirme en mi canal de WhatsApp y activar las notificaciones para que recibas actualizaciones al momento. Baja y regístrate en la aplicación de Robinhood haciendo uso de mi enlace para que recibas una acción gratis y puedas comenzar a invertir desde hoy. Ambos enlaces en la descripción o primer comentario de este video, donde encontrarás además el enlace del próximo video de mi plan de inversión. Nos vemos allá.